La belleza y sensualidad femenina ha sido un arma poderosa y común desde hace siglos y los documentos que han sido desclasificados lo atestiguan. Existen varios casos de este tipo durante las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y fechas más recientes. Así recordó el caso de Mordechai Vanunu, un técnico de origen israelí, que en 1986, después de revelar las únicas fotografías existentes en ese entonces del programa nuclear de Israel consideradas como ultrasecretas, cayó en los encantos de una hermosa mujer rubia que se hizo pasar por sobrecargo para seducirlo y lograr así su arresto. Las revelaciones de Vanunu le valieron una condena de 18 años por traición a la patria. Las técnicas que han usado las mujeres espía para manipular a sus víctimas y lograr sus objetivos no han cambiado en lo absoluto. Por lo tanto, por razones de seguridad siempre se les recuerda a los agentes que deben de tomar ciertas precauciones cuando van a países considerados peligrosos y no caer en lo que podrían ser trampas de hermosas espías encubiertas. El Ministerio de Seguridad Estatal chino advirtió a los estudiantes con acceso a información sensible que deben tener cuidado con hombres guapos y mujeres hermosas, porque podría tratarse de espías extranjeros. El ente gubernamental detalló que hay espías extranjeros trabajando para hacer que ciudadanos chinos traicionen a su país. Sin más preámbulos. Miroslava Ternovabe-Kova. La Mata Hari checoslovaca. La escritora Josep Cetina, Luz de Guadalupe. Nació en Acapulco. Hija de Jorge Josep y Guadalupe Cetina. Publicó en el viejo Acapulco, México, La Prensa, Populibros. Narra episodios de la realidad que hicieron historia y leyenda en el puerto. Manifiesta fascinantes anécdotas escuchadas de su padre, y que ella grabó en la memoria, transfiriéndolas en este compendio. En este video leeré extractos donde mencionan episodios que según esta fuente involucrarían a Miroslava. Prólogo. En charlas de sobremesa contó mi papá la fascinante historia anecdótica del viejo Acapulco, y en polvosos expedientes encontré su remoto pasado. Seguí su consejo. Grabé y compendié en mi mente sus relatos, y los platiqué a mi máquina de escribir. No usé taquigrafía ni grabadora. Por eso, en este libro son de él los recuerdos, y míos la redacción y el estilo. Mi papá, Jorge Josep, fue presidente municipal de Acapulco, y durante 40 años fue reportero y redactor de diarios y revistas nacionales. En el cuadro ideal trazado por los periódicos, está inscrito entre los 15 mejores reporteros de todos los tiempos, desde 1900 a 1959 según el muestreo de la SIP. Sociedad Interamericana de Prensa, en aquel tiempo. El papá Jorge Josep esperaba en el Cantamar, el cabaret semiflotante del Hotel Casablanca. Ocupaba una mesita junto al oleaje. La orquesta del hotel hacía danzar a varias docenas de paseantes que vestían de blanco o que lucían camisas con florones rojos, morados y amarillos, en estridente desarmonía. Acapulco, desde su mirador, era un reverbero de 1000 luceros. Saboreaba el verde chartreux de su copa. Casi se olvidaba de la cita con un personaje que le había prometido el relato de una historia excitante que se relacionaba con las actividades de los espías internacionales en Acapulco. Dicho personaje llegó con retraso y observó que en el lugar convenido una meseta de cemento que se salpicaba con agua de mar y que era el cabaret Cantamar no hubiera gente extraña, o algunas orejas interesadas en la narración. 340, no trató de ocultar su nombre. El que dio, a las claras se advertía que era falso, comenzó por recordar, al iniciar su relato, los cadáveres de 2 americanos, muertos a tiros en la playa de Tabachines, a mediados de 1960. En aquel entonces se habló de asalto, de robo, de pillaje y se concluyó que eran 2 tipos neuróticos que habían pactado morir. Cuando el sol agonizara junto al charco infinito del mar, uno a otro se dispararían un tiro en el tórax, y en su retina quedaría para siempre impreso el crepúsculo acapulqueño visto desde la playa de Tabachines. Más allá del plan de los amates sonaba aquello a romántico, pero más bien a cursi.
Nada más que no se trataba de hombre y mujer, sino de dos hombres y no precisamente con estampa ni historia de contornos feminoides, sino de aguerridos combatientes en la Sierra Maestra contra la dictadura de Fulgencio Batista. Sus papeles acreditaban ese pasado bronco y macho. Convenía que el asunto así quedara porque los que visitan a Acapulco son muy sensibles y huidizos, otro fentonazo dirían. Mi papá y su interlocutor hicieron el repaso de acontecimientos que provocaron la estampida de paseantes. Josep, entonces presidente municipal de Acapulco, conservaba como cosa curiosa y macabra una colección de fotografías de Suzanne Dreyfus, mejor dicho, del mutilado cadáver de la nadadora socialista y maravillosa esquiadora, a la que, según unos, un escualo arrancó una pierna, destrozó la otra y cortó la mano derecha, y según otra versión, 341, fue la lancha rápida Leti la que arrolló a la francesa y la despedazó. Ni tintorera, ni lancha de motor. Suzanne era espía. Estaba al servicio de los ingleses y simulaba ser comunista, dijo el interlocutor. La mataron. Examinaron con cuidado las fotocopias. Usaron una gruesa lupa. Pues bien, con ese motivo el interlocutor de mi papá entró en mayores confidencias con él y le probó que Suzanne Dreyfus fue la valiosa pieza cobrada por los rojos en venganza por la muerte de su estrella, la artista fílmica Miroslava Stern, y demostró que en el caso de los cadáveres hallados en Tabachines no hubo suicidio mutuo, sino que los dos tipos eran agentes y fueron liquidados por algún espionaje con sede en el puerto. Ni los nativos acapulqueños, ni nadie allá, asesina a sus huéspedes. Esas muertes de extranjeros ocurren por consigna de altos mandos muy lejos de Acapulco y lo mismo se producen allá, que en Estados Unidos, Europa y la lejana Indonesia. Yo conocí a Miroslava y supe que era espía, le dijo cuando en la meseta de cemento del Cantamar abrió el cofre de sus recuerdos. La conocí en Orán, puerto argelino de gran actividad. En ese tiempo, explicó, yo formaba parte de un servicio que vigilaba a los grandes jefes de los gabinetes negros de África. Por ese entonces fue muy comentado el caso de un perro que desarmó a una muchacha mora. Al perro lo mataron a tiros, pero hubo una historia fascinante detrás, que me encomendaron desentrañar. Consumió de 3 grandes tragos el contenido de su vaso de whisky con agua natural. Crujió el hielo cuando lo trituró. 342, para poseer un fusil había que marcharse con los insurgentes de Ben Bella, que en esos días estaban viviendo sus mejores horas bajo el signo de las medias lunas, que espusaban a los gorros frigios franceses y que iban tragando arenas del Sáhara francés y aún del español. A la falta de fusil, el creyente se conformaba con una pistola o un revólver de modelo antiguo, que pudiera acariciar. Esto dio origen a un tráfico peligroso. En Orán, Argel, y en Rabat de Marruecos, se tomaban medidas desesperadas para acabar con la audacia de los traficantes. Aquel negocio había crecido considerablemente por la lucha insurgente de los argelinos en busca de su libertad. Solimán el Had había amaestrado a un terrible perro lobo, enseñándole a descubrir, bajo las chilabas, los revólveres que llevaban los moros. El animal se apoderaba de ellos, causando sus dientes graves heridas en las carnes. Solimán el Had, siguió diciendo el interlocutor de mi papá, revendía las armas robadas por este. 343, ese mismo árabe nos había traído una conferencia relacionada con el perro. El animal había atacado y quitado su arma hacía 3 días a una mujer, a una mora, que había entre el laberinto de callejas del barrio de los Oudallas de Orán. Por suerte para ella, el can no le causó daño físico, tal vez porque la mora soltó el arma inmediatamente. ¿Qué mora era aquella que llevaba una pistola oculta bajo su jaique blanquísimo? Para mí, todo quedaba reducido a un asunto amoroso. Una europea que guardaba incógnito bajo el pañuelo con que las mujeres se cubren la cara y que llevaba el arma para circular con mayor seguridad personal por los barrios moros, en una de cuyas casas se reuniría con su amante. Pero el servicio no lo entendía así. Donde yo veía una cita amorosa, ellos presentían espionaje.
344. El servicio se había empeñado en identificar a la mora atacada por el perro como una mujer que de cuando en cuando recorría al servicio de la URSS, las posesiones norteafricanas. Joven, extremadamente inteligente, no había manera de cogerla por sorpresa, porque al parecer la espía iba siempre vestida de mora. Por otra parte, continuó el interlocutor su apasionante charla, los confidentes no habían logrado verificar ninguna prueba segura contra ella. Se les deslizaban entre los dedos como una anguila. Parece ser que distribuía dos cosas entre los moros sospechosos de antieuropeísmo, dinero y consignas. Abandoné el asunto. En Orán, después de la cena en uno de los restaurantes próximos a la plaza, decidí pasar un par de horas en el cabaret Le Bon Riche, situado en la ciudad antigua, cabaret en el que se anunciaba la llegada de unas muchachas francesas. Pasando por una callejuela próxima a la del consulado de España, vi surgir a una mujer árabe muy elegante, herméticamente velada y que parecía esperar. El soltárseme en aquel momento la cinta del zapato me obligó a detenerme. En el mismo instante pasó un morito vendedor de periódicos españoles, voceando ABC y arriba. Bromeando, ofreció uno de los periódicos a la mora, que con un gesto de impaciencia le respondió en español también. Vamos, vete de aquí que no nos vean pronto. 345. Ya era sorprendente que contestara en español, pero aquel español tenía un claro acento mexicano. Entonces recordé, esbelta, rubia, tipo eslavo o nórdico. Quise hacer dos cosas a la vez, conocerla y prevenirla, verle la cara y decirle el peligro que corría en Orán. Me acerqué, señorita, quiero decirle. Con una mano le había sujetado la muñeca y con la otra el pañuelo de la cara. En efecto, tenía ante mí una mujer cuyas señas coincidían exactamente con las de nuestros informes. Señorita. Emití un grito de rabia por un sordo dolor encima de la ceja. Mi interlocutora me había golpeado con uno de esos brazaletes claveteados en plata que llevan todas las old nails africanas y que pueden verse en las vitrinas de todos los bascales marroquíes y argelinos. Consideré inútil perseguir a la muchacha, que huía por la calle del consulado de España. Los árabes surgían de todas las callejas y empezaban a mirar con malos ojos al europeo que había ofendido a una mujer de su raza. Por otra parte, tampoco tenía objeto la persecución desde el momento que yo le perdonaba el golpe, ya que había sido anticipadamente compensado con la alegría de ser el primero en descubrirla y en ver su rostro. El interlocutor siguió consumiendo jaiboles y triturando los cubitos de hielo. Prosiguió con su relato. Algunas semanas después el trabajo me llevó a Madrid. Como siempre me hospedé en casa de un amigo, quien una noche me llevó a una fiesta en casa de Luis Miguel Dominguín. Yo soy un pésimo bailarín. 346. Y mi papel en aquellos salones suntuosos que el torero tenía en la calle del Nervión era limitarme a beber brandy y consumir chatos de manzanilla. Me había refugiado en un rincón en el que estaban algunas damas, al parecer parientes de la gente de Coleta y de otros personajes. También habían los llamados españoles indianos. Cuando me disponía a marcharme, mi amigo me dijo que deseaba presentarme a una muchacha bellísima que se dejaba hacer el amor por un ministro de una poderosa nación europea. Esa chica había hecho cursos en la Escuela Orientalista de Praga y después se había especializado en cuestiones del norte de África y de cosas del Sáhara. Unos segundos después me inclinaba yo ante la joven que unas semanas antes me hirió con su pulsera claveteada de plata en el barrio indígena de Orán. Su rostro, de ese precioso tono que suelen tener las mujeres eslavas, no manifestó más que un leve interés en mi presencia. Miroslava Stern. Musitó durante la presentación. La mano que me tendió era suave. Dos ojos verdes, inmóviles e indiferentes encontraron mi mirada sin turbarse. En sus límpidos ojos solo vi el reflejo de la noche estrellada, que en ellos se retrataba como sobre la superficie de una esmeralda. Solo un segundo advertí que me miraba inquieta, con ese recelo femenino que se trasluce en los ojos de la mujer. Contuvo la respiración, cual si temiese que la sensación de su propio aliento la delatara.
Es que me reconoció pronto, a pesar de mi indumentaria, tan distinta a la que llevaba yo en Orán. 347. Nunca como entonces había sentido una belleza femenina, decía arrobado. Comprendí entonces que ella era algo morboso y lascivo, una mezcla de vicio, de perfume, de sensual tibieza, y mientras yo la miraba, la imaginé. Inchaya, murmuré al tiempo de despedirme de ella. Inchaya, voluntad de Dios, me contestó, acompañando con una rápida sonrisa su respuesta. Cuando volvamos a encontrarnos contará usted algo interesante de África. Pienso ir a Túnez en viaje de luna de miel. Pronto me casaré. Sí, le respondí, y si usted y su excelencia el señor ministro pasan por Rabat, les referiré lo que me sucedió una noche en una calleja de Orán. Tendremos mucho gusto su excelencia y yo en oírlo, me confesó tendiéndome su mano suave. Inchaya. Meses después los periódicos españoles dieron la noticia de la muerte de Miroslava Stern. Se había suicidado, decían, por el amor de Luis Miguel Dominguín. Y narraban su espléndida carrera de estrella cinematográfica. Yo solo recordé a la bellísima espía que conocí en uno de los barrios de Orán, aquella que bajo su jaique blanquísimo llevaba dinero y consignas rojas y que su mano blanca y suave sabía golpear con el brazalete claveteado de plata. No se suicidó. La mataron. 348. Ella era espía roja. Fue una Mata Hari de cristal. Su sentencia de muerte partió de Acapulco, de la agencia del contraespionaje inglés, que se ocultaba en un cuarto del Hotel El Monte, y la mano ejecutora fue la de su amiga íntima Tere, su manicurista, su secretaria, que estaba al servicio del contraespionaje británico. Tere le dio el veneno que llevó a Miroslava a morir. Nunca estuvo enamorada de Dominguín, el torero hispano, y menos se iba a suicidar por despecho, cuando a sus pies tenía adoradores de todos los tipos, color, edad, posición y fortuna. Entre el matador de toros y la luminaria de la cinta de plata solo hubo una amistad. Tere, la contraespía, arregló todo. Se quedó en la casa y dispuso el macabro escenario, el último set. Cuando Miroslava sintió los primeros efectos del sutil veneno inglés, su íntima amiga y a la vez implacable rival, le confesó todo. Entonces la infortunada estrella escribió para el consumo público sus cartas de despedida. 349, y para el papá y hermano recados en checo, y un documento cifrado que nunca cayó en poder de la policía, la que dio por bueno el argumento del suicidio. Los deudos mismos no reclamaron acción penal. Conocían de las actividades de espionaje. Teresita colocó la foto de Luis Miguel Dominguín muy cerca de la mano yerta de Miroslava, como si ésta hubiera exhalado el postrer aliento en contemplación romántica del bienamado imposible. Así convenía al espionaje inglés. Eso distraía la atención. El plan era inobjetable. Años después, en las notas internacionales y nacionales y entre reportajes de variada índole, la revista mensual Light, de Londres, publicó la relación de Alexis Driscoll acerca de la muerte. 350, de la manicura de Miroslava, que a los 3 días del sepelio de ella, se arrojó bajo las ruedas de un tren. Driscoll cuenta que un tal Snowden, su amigo, le confesó que él lanzó bajo el ferrocarril a la chica, acatando órdenes del contraespionaje polaco, al cual servía. Lo hizo en venganza por la muerte de Miroslava. Tal indiscreción constituye el eslabón que faltaba, el que cierra el círculo y hace congruente el suceso. Los polacos supieron que los ingleses mataron a Miroslava, porque obtuvieron el resultado del análisis de sus vísceras. Allí estaba el característico veneno que empleaban los del servicio de la Gran Bretaña. Marta Aurelia Hernández servía a los ingleses. También se llamaba Teresita y en algunos círculos respondía a otro nombre. Como secretaria, como manicura, maquilladora y amiga íntima sabía todos los secretos de Miroslava. Cuando por la alta peligrosidad de esta y sus notorios éxitos, el enemigo decidió suprimirla, correspondió a Marta Aurelia cumplir el mandato. Nada más que Miroslava alcanzó a revelar a los suyos el nombre de su gentil y también hermosa verdugo.
A unos días de distancia, los agentes polacos la eliminaron. Estaban a mano. 354, Miroslava quiso entrar a España y las autoridades franquistas no lo permitieron. La amistad a Miguel Dominguín, influyentísimo en su España taurina, por ser mimado, fue lo que le permitió visitar ese país. Mientras tanto, estuvo en África. Esperó en Túnez, en cuya bahía se unificaban los cristales del Mediterráneo. Es la ciudad de las 1001 noches. No llegó por los caminos del sur, por las tierras hechas arena del Sáhara, montada en la jiba de un dromedario, sino como turista de categoría, en barco con piscina y orquesta, en la vecindad de inglesas rubias que fumaban cigarrillos rubios también y de ingleses que jugaban interminables partidas de naipes, bajo las toldillas azules y blancas. Cuando desembarcó huyó de los remolinos de faldas claras y de las sombras de pipas británicas, y mientras ellas y ellos iban a llenar hoteles del barrio europeo, Miroslava Stern caminó muy despacio por las callejas moras. 355, Miroslava tuvo acompañantes y juntos platicaron mucho tiempo, enmarcadas sus siluetas por aquellos crepúsculos que, como dice el cantar moabita. ¿Qué secretos intercambió Miroslava en Túnez, a la sombra de las palmeras de sus huertos, desde donde se divisa la bahía llena de empavesados navíos europeos? Luego fue a España y otra vez a México. Desde su último viaje a Europa y su estancia en Noráfrica, ya no gozó de su plena libertad. Sombras fugaces le seguían. Se le advirtió nerviosa, tanto que su apoderado, el licenciado Lucio, le aconsejó que viera a un psicoanalista. Claro que él ignoraba su doble vida. En enero de 1953, según la versión de su secretaria, que allí se llamaba Teresita, trató de matarse. Iban juntas en el automóvil de esta última, cuando Miroslava abrió la portezuela y quiso arrojarse al pavimento. Tere la tomó fuertemente y detuvo la marcha del vehículo. El actor Ernesto Alonso comió con ella el martes de la semana de la tragedia. Quedaron de comer otra vez el miércoles, mas ella no asistió a la cita. Eso preocupó a Ernesto, quien fue en su busca a su domicilio. Nadie contestó. Miroslava estaba muerta. 356, 35 minutos después de abandonar los estudios encontraron el cadáver de la hermosa espía. Fue hallado a las 12 horas del jueves 11 de marzo de 1953 en la bien arreglada recámara de su casa en Kepler 83. Yacía sobre su cama, cubierta con una bata azul claro. Cerca de su mano derecha tenía dos recados en idioma checo, para su padre adoptivo y su hermano, y también casi junto, el retrato de Dominguín. Ya llevaba por lo menos 24 horas de fallecida. En el buró estaban dos frascos. Uno contenía dodecalibés en solución acuosa, y el otro, ayelusil en pastillas. En los vasos había líquido con sedimentos. Por cierto, en las vísceras de Miroslava no hallaron esas sustancias, sino veneno inglés. Esos frascos mañosamente inducían a pensar en muerte por consumo excesivo de barbitúricos. Esto es, en suicidio. Se advertía cianosis en las uñas de manos y pies. Los dedos estaban amoratados también. Indicaban un envenenamiento general. En su nota de despedida al doctor, Sternova le dijo: «Papá, perdóname y olvida. No quiero seguir. No tengo valor. Gracias por todo y perdóname. Te quiere Bumbulka». A su hermano Ivo le recomendó que escribiera a Luis Miguel Dominguín y le enviara de su parte la campanita de plata a Nervión 25, donde el Espada vivía en Madrid. Marta Aurelia Hernández, Teresa y demás nombres trabajó como cultora de belleza en el Salón Sarah Glenn, de Niza 23. Allí maquillaba a Miroslava. 357, 3 días después de la muerte de esta, Tere abordó un camión México-Tlalnepantla. Se bajó frente a una capilla, a poca distancia del crucero del tren de pasajeros que va a Oaxaca. Eran las 9:15 de la noche. En el sitio la esperaba Snowden, agazapado junto a la iglesia. Marta Aurelia, muy nerviosa, cambió unas cuantas palabras con el guardavía,
quien le recomendó que no anduviera sola a esas horas. Se ofreció a acompañarla. Ella aceptó. Temblaba. Daba muestras de terror. Veía con insistencia hacia la iglesia. Cuando el tren anunció con silbatazo su llegada al crucero, el guardavía fue a controlar el tránsito. Fue precisamente el momento que aprovechó Snowden para salir de la capilla, tomar a Teresa o Marta Aurelia y arrojarla bajo las ruedas del tren. Fue triturada espantosamente. Si había pensado darse una muerte así, ¿es posible que se hubiera maquillado y vestido con tanto esmero? ¿Cuándo de ellas solo recogerían guiñapos de carne, tierra, sangre y ropa? El drama culminó a las 9:30 de la noche. Miroslava fue incinerada en el horno crematorio del Panteón. Sus cenizas reposan en el Panteón francés. Mata Harry Stern hoy es polvo. Un polvo oscuro, como la tierra en barbecho. 364. Su abogado logró que le devolvieran la libertad a Mila. En la Segunda Guerra Mundial combatió a los nazis y adiestró a espías. Ella fue quien preparó e infiltró en su bella sobrina Miroslava el amor por el espionaje, sus técnicas y 1000 habilidades. Pero no fue solo Mila Jaruskova la única ascendiente espía. En Checoslovaquia se venera la memoria de Anna Chalupkova, también heroína del espionaje en la Primera Guerra Mundial. Anna Chalupkova también fue su tía cercana. Miroslava Sternova fue, pues, espía por afición, por sentimiento y por abolengo.